Estamos estudiando la lección número 4 de este primer trimestre del año 2020, donde estamos estudiando el libro de Daniel. Esta lección número 4 lleva como título Del horno ardiente al palacio. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Daniel capítulo número 3, verso 17 al 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta semana estaremos estudiando el capítulo número 3. Me gusta mucho la estructura que nos brinda el libro auxiliar de la lección de este trimestre, donde nos plantea una estructura quiásmica en la que está escrito el capítulo número 3 de Daniel, que de acuerdo al autor establece como centro el verso 16 al verso 18. Es interesante, habíamos hablado en ocasiones anteriores, que la escritura hebrea utiliza a veces ciertas estructuras. El quiasmo es una estructura de la literatura hebrea en donde tiene un centro y en donde hay una relación con la primera parte, con la última parte, la siguiente con la otra. En este caso podríamos establecer una relación con punto A con punto A1, punto B con punto B1, punto C con punto C1 y D quedaría como el centro. En este caso, el centro, el mensaje céntrico, el centro del desarrollo del capítulo número 3, este desarrollo histórico de esta historia, es verso 16 al 18, donde los judíos confiesan su fe, donde los jóvenes confiesan su fe. La primera parte del quiasmo sería la parte número A, el decreto de Nabucodonosor sobre adorar la imagen que levantó de oro, versículo 1 al versículo número 7. Luego entonces en la parte A1 sería el decreto de Nabucodonosor para honrar a los judíos y para honrar a su Dios, el verso 28 hasta el verso número 30, en donde Nabucodonosor ya se da cuenta de lo que ha pasado y entonces manda a honrar a los judíos y al Dios de ellos. Luego entonces en la parte B del quiasmo sería, se acusa a los judíos, verso número 8 al verso número 12 del capítulo, en donde se establece una acusación porque ellos no quieren postrarse ante la estatua y adorarla. Luego la parte B1 sería los judíos vindicados, verso 24 y verso 27, o sea, son liberados del horno del fuego. Y luego entonces en el C, la parte C, el número 3 sería, se amenaza a los judíos, verso 13 y 15, en donde los judíos se amenazan para ser condenados, y en el C1 se castiga a los judíos, verso 19 y al verso 23, donde se le castiga a los judíos ya por haber obedecido, por haber obedecido a Dios y desobedecido a la orden del rey. Así que es muy interesante porque me gusta mucho el asunto este de los quiasmos, porque nos muestra el centro de la historia, la parte importante, lo que resalta el autor en esta historia es la confesión de fe de los jóvenes judíos. Luego entonces, esta semana se comienza a estudiar, ¿verdad? Esta semana se comienza a estudiar bien interesante cada una de las lecciones. Comienza a estudiar lo que es el desarrollo de la historia, la famosa imagen de oro. ¿Sabes qué? Es interesante porque entre el sueño y la construcción de la estatua, estamos hablando que pasaron como unos 20 años. Y de repente Nabucodonosor construye una estatua de unos 18 metros por 3.5 metros. Estamos hablando que era una especie de obelisco. Los arqueólogos han encontrado en Babilonia, han encontrado estatuas de dioses en donde se levantan en manera de obelisco. De ahí que no nos extraña que esta estatua, aunque tiene imagen de hombre, era una estatua como en forma de obelisco porque era muy alta y el grosor no era tampoco tan grande. Y entonces dice la escritura que Nabucodonosor levanta una estatua completamente de oro. Recuérdate que en el capítulo número 2 de Daniel, él había visto una estatua que tenía diferentes metales. La cabeza de oro, luego venía la plata, luego venía el bronce, luego venía el hierro, luego el hierro y el barro cocido, y la piedra que viene y extermina a todos los reinos de la tierra. Nabucodonosor, de repente, su orgullo, su actitud de orgullo se impone, y en vez de aceptar el fin que iba a tener su reino, él lo coloca como que nunca va a tener fin, y entonces coloca la estatua plenamente de oro, queriendo decir que su reino nunca iba a tener fin.
Y es interesante, Dios es el Dios que gobierna la historia. Por eso una enseñanza clave de esta lección es: nosotros no estamos por encima de Dios. Nadie está por encima de Dios, porque Dios es el Dios de la historia. Dios es el dueño de la historia. Tú ni yo estamos por encima de Dios. Por eso es importante entender que la voluntad de Dios debe cumplirse en nuestra vida. Y mira qué interesante, de repente las palabras que utiliza el texto para describir lo que Nabucodonosor había hecho. Nabucodonosor creó una imagen. Es interesante porque es la misma palabra hebrea que se utiliza para describir la forma en cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios lo creó a su imagen y semejanza. De ahí que lo que está dando a entender el texto es que Nabucodonosor creó una estatua a su imagen. O sea, él creó una imagen de sí mismo. Él creó una imagen y se colocó como Dios, dando a entender de que él no iba a tener fin, que su reino no iba a tener fin, que él estaba por encima del plan divino, que él estaba por encima de lo que Dios había dicho. Luego entonces la lección continúa avanzando acerca del llamado a la adoración. Mira, de repente los teólogos no se ponen de acuerdo cuál era el lugar. Y es muy interesante. Nosotros tenemos dos autores muy prominentes dentro de lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros tenemos a William Shea, que él describe, él trata de describir ese lugar donde se reunieron ellos como de repente un espacio que hubiera entre las dos murallas que Nabucodonosor había construido en Babilonia. Describe que Babilonia tenía una especie de dos murallas, una muralla exterior, una muralla interior, y que de repente en ese espacio pudo haberse construido esa estatua. De ahí que la estatua a lo mejor no estaba lejos del palacio, y que ese era el valle al que se refería. De repente Jacques Ducan nos hace referencia a otras teorías, ¿no? Como por ejemplo que pudo haber sido en otro lugar. Otros autores mencionan de que los arqueólogos encontraron una especie de plataforma, y que en esa plataforma, cerca del río del Dura, cerca de esa plataforma, entonces muy probablemente fue construida la estatua. Pero en el lugar que fuera, lo interesante es que le hacen un llamado a la adoración. Cuando le hacen ese llamado a la adoración, a dedicar la estatua, plenamente era a adorar a un Dios. En el capítulo número 3, de repente en los primeros versículos, dice que el rey mandó a llamar a todos y para que se reunieran para dedicar la estatua, un llamado pleno a la adoración. Muchos se preguntan, ¿pero por qué Daniel no estuvo ahí? Y de repente comienzan a poner varias teorías. A lo mejor le avisaron a Daniel, tal vez Daniel estaba siendo llamado a otra misión, tal vez. Lo interesante es que no estaba. Cualquier cosa que pueda decirse es plena especulación, aunque pueda ser tradición la especulación, pero aunque tenga mucho tiempo la tradición, es tradición porque simplemente Daniel no estaba allí. Pero estaban los tres jóvenes hebreos. Y cuando suena la música para adorar, es interesante. Los jóvenes no se arrodillan. Y aquí viene una de las grandes lecciones para nuestra vida diaria. ¿Por qué en aquel lugar que a lo mejor habían 10,000 personas adorando, por qué de repente estos tres jóvenes salen a relucir delante de tanta gente que había allí? Lo que me da a entender a mí es lo siguiente. Cuando tú obedeces al Dios Todopoderoso, cuando tú obedeces el plan de Dios, y cuando tu vida va de acuerdo al plan de Dios, de repente te vas a ver diferente a los demás. Y mientras que todo el mundo camina en un ritmo, mediante que todo el mundo camina en una misma vía hacia la perdición, hacia el común, de repente el Hijo de Dios está caminando diferente. El Hijo de Dios va pensando diferente. Y ese pensar diferente, actuar diferente, ese enfrentar la vida de manera diferente, ya te hace a ti ser diferente al común. Por eso se nota. Así que no te sientas mal cuando de repente se note tu fidelidad en un trabajo. No te sientas mal cuando se note tu fidelidad en los amigos. No te sientas mal cuando se note tu fidelidad en la escuela, cuando se note tu fidelidad en la universidad, cuando se note tu fidelidad frente a tus amigos, enfrentando la presión del grupo. No te sientas mal, porque todo eso lo que quiere decir es que mientras los otros caminan yendo en una misma vía, de repente el Hijo de Dios camina con la frente en alto, puesto en pie, con su vista colocada en el Dios Todopoderoso. Y de repente dice la Escritura que el rey manda a calentar el horno 7 veces. La idea de calentar el horno 7 veces es simplemente la totalidad y más.
O sea, lo que está diciendo el texto es que Nabucodonosor manda a calentar el horno a su máxima capacidad y manda a buscar a hombres fuertes para que lo llevaban. En la tradición babilónica, de repente ellos entendían que los dioses le tenían miedo al fuego. Por lo tanto, él manda a calentar el horno 7 veces porque lo que los muchachos le hacen en los versos 16 hasta el 18, lo que ellos le hacen es prácticamente un reto, metiendo también a su Dios. Nuestro Dios, a quien servimos, verso 17, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, lo que los muchachos están diciendo aquí, este voto de fidelidad, también incluye el hecho de que Dios podía liberarlo. De ahí que cuando Nabucodonosor se da cuenta de eso, él entiende de que ahora el pleito que él tiene, ahora el reto que él tiene, no se trata únicamente de los 3 muchachos, sino que se trata también del Dios que ellos adoraban, y decide entonces enfrentar a ese Dios, de acuerdo al conocimiento cultural que tenía él en su época, de acuerdo a su cultura, a su formación cultural. Así que él manda a calentar el horno a su máxima potencialidad, ya que era entendido en la comunidad religiosa babilónica que los dioses le tenían miedo al fuego, y manda a buscar los guerreros más fuertes, por si acaso también. Así que él tenía todas las bases cubiertas, porque tenía los soldados más fuertes, tenía el horno calentado a su máxima capacidad, por si acaso Dios viene a librarlo. Y es muy interesante, los jóvenes siempre se mantienen fieles. Y ojalá que tú lo puedas estudiar detalladamente en la semana, pero los muchachos siempre se mantienen fiel, y luego entonces dice la Escritura que Dios no lo libera camino al horno. Dios no lo libera del horno. La intención de Dios ya en este punto de la historia no es liberarlo del horno ni de camino al horno, sino liberarlo en el horno. De allí que en el transcurso, en la resolución de la historia, Nabucodonosor, cuando echa a los muchachos al fuego, entonces se encuentra de que allí, dice él, se ve uno como el Hijo de los dioses. Cristo Jesús estaba acompañando a los muchachos allí en el horno. Y lo único que se le había quemado eran las ataduras. ¿Saben qué? Es interesante. A veces Dios no nos libra del fuego de la vida. A veces Dios no nos libra de ciertas circunstancias que son fuego en la vida diaria. A veces de repente Dios no libra un matrimonio de algún fuego que ocurre. A veces de repente Dios no te libra de alguna cosa que tú dijiste, a lo mejor debí ser liberado. Sin embargo, ese fuego produce que te quemen ciertas ataduras. Y termina siendo tu fe más fuerte. Y termina siéndote más fuerte. Porque el objetivo de Dios muchas veces no es librarte de alguna situación, sino librarte en la situación, acompañarte en el proceso, de tal manera que lo único que se queman sean ataduras que a lo mejor no te dejan vivir esa vida espiritual como Dios quiere, o a lo mejor no te dejan vivir en plena libertad, el gozo del Evangelio como Dios lo quiere. Estos jóvenes lo único que se le queman son sus ataduras, y entonces Dios no lo libera del horno, pero lo libera en el horno. Allí que cuando ellos salen, entonces son vindicados. Y en la última parte del texto, entonces Nabucodonosor termina reconociendo al Dios. Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron a sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que a su Dios. O sea, ellos prefirieron entregar sus cuerpos, y Nabucodonosor termina reconociendo eso. Mira, la actitud que muchas veces tú y yo tomamos frente a las situaciones de la vida no simplemente terminan haciéndonos más fuertes, sino que terminan también siendo un testimonio para los que nos rodean, para nuestros hijos, para nuestras familias, para los que están cerca nuestro. Todo aquel que lo conoce termina de repente siendo un testimonio para ellos. Esta actitud de los muchachos terminó siendo un testimonio para Nabucodonosor y para todo el que estaba ahí, y él termina glorificando al Dios de los muchachos y también alabando la fidelidad de ellos. Mira, esto es una lección gloriosa. Ojalá que tú puedas estudiarla, disfrutarla esta semana con el comentario que hacemos, con otros comentarios más, y que también puedas estudiar tu lección de escuela sabática. Mira, quiero invitarte a que le des like a nuestro canal. Por favor, comparte esta lección con otras personas para que otros también puedan sacarle algún tipo de provecho. Así que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande.